con esto empezamos. Bien, jóvenes, buenas noches. Vamos a empezar el curso de hoy de diseño web. El tema que vamos a ver ahora es básicamente el uso del framework Bootstrap. ¿Entendido? El framework Bootstrap lo que hace es eh, facilitarme aún mucho más el diseño de mi página web. ¿Entendido? Para poder empezar, vamos a ver acá una pequeña definición de lo que es el Bootstrap. El Bootstrap es una librería CSS, ¿no? Dice, en conclusión, es un archivo CSS que vas a añadir a tus proyectos. ¿Entendido? O sea, básicamente el Bootstrap es un conjunto de estilos que tú vas a poder incluirlos en tu página web para que puedas tener una mejor presentación y poder hacer un trabajo mucho más fácil. ¿Entendido? El Bootstrap, como le digo, es un framework eh, que te va a dar esa facilidad, ¿no? Se le conoce un framework porque es un conjunto de librerías, es un conjunto de estilos que tú vas a poder utilizar. ¿Estamos claros? Hasta aquí nos vamos entendiendo, jóvenes. ¿Alguna preguntita, por favor? Vayan haciendo algunas preguntas, por favor. Profe, es como si fuera particularmente un paquete de Eh, estilos. claro, es un paquete de estilos. Ustedes recuerdan que cuando ustedes han empezado a hacer sus propios diseños, ustedes han hecho sus propios estilos, ¿verdad? Estilos personalizados que hacen que cambie de tal color, eh, tal cosita, que la etiqueta H1 se vea esté centrado en tal sitio, ¿verdad? De tal color, tal borde. ¿Sí o no? Entonces, eso es lo que se hacía antes. Cada uno empezaba a crear sus propios estilos. Entonces, luego de eso nace una de los frameworks más populares a nivel mundial, que es el Bootstrap. Bueno, ustedes se dirán, entonces, no, profesor, entonces, si ya existía el Bootstrap, entonces usted, ¿por qué me ha estado enseñando estilos y me ha complicado la vida con eso? Bueno, en relativo es que si tú eh, necesitas pues aprender el Bootstrap, necesitas conocer las hojas de estilo, cómo se hace, cómo se trabaja para que puedas entenderlo mucho mejor y de esa manera aplicarlo de una manera mucho más interesante. ¿Entendido? Muy bien. Entonces aquí decimos que el Bootstrap, ¿no? Se puede utilizar de dos maneras, ¿ya? Algo que deben de tener en cuenta. El Bootstrap se puede utilizar de dos maneras. La primera forma es que tú descargues la librería y la coloques en tu sitio web, ¿no? Que la descargues. Si tú descargas esta librería, esto quiere decir que para que funcione tu página, obviamente tu librería debería estar en tu servidor web, ¿no? Eh, y la otra de la forma es que tú lo utilices como un DNS, o sea, como un servicio adicional a tu página, ¿no? Entonces ya tú no tienes que instalarle absolutamente nada a tu computador. Entonces, lo que estamos viendo acá en pantalla son los archivos que se obtienen cuando tú quieres utilizar el Bootstrap. O sea, el Bootstrap te ofrece todos estos elementos para que tú los puedas trabajar de una manera local, vamos a así decirlo, ¿no? En una manera de descarga. Entonces, cuando tú descargues el Bootstrap, tú vas a tener que crear esta estructura, ¿no? Esta estructura vas a tener que crearla en tu servidor para que puedas utilizarla de una manera eficiente, ¿sí? Una versión adicional es esto también, ¿no? O sea, básicamente tiene la misma estructura, ¿no? Entonces, hay varias formas de trabajarlo, pero la forma más eficiente de trabajar es, pues, como nos dice su propia página web, ¿no? El Bootstrap tiene su propia página web donde básicamente tú vas a encontrar todos los elementos que vas a poder utilizar en el Bootstrap. ¿Entendido? Por ejemplo, aquí obviamente lo vamos a ver en inglés. Esta es una página en inglés, pero como ya tú estás llevando tu curso de inglés, pues obviamente ya entiendes, ¿verdad? Por ejemplo, acá vamos a ver el tema de la descarga. ¿Ya? Entonces aquí te dice, ¿no? Para descargar el Bootstrap tienes la opción compilada, ¿no? Que tú la vas a descargar desde,
desde esta versión. Y aquí tienes la última versión, la 4.5.0. Recuerda que el Bobster tiene la versión 2A. O sea, tiene la versión 2, 3, 4. Hay muchas versiones del Bobster y no todas funcionan iguales. O sea, siempre van habiendo algunos cambios. ¿Ya? Entonces, si tú quieres descargar esta librería, este framework, tú simplemente haces clic, entras a la página de Bobstrat, te lo voy a volver a mostrar nuevamente. Ingresamos a la página de Bobstrat, ¿cierto? Y este vendría a ser su página, ¿no? Listo, aquí se lo voy a copiar, de repente tienen algún inconveniente, se lo estoy poniendo ahí en el chat para que ustedes puedan observar. Esa es la página oficial de Bobstrat. En el Bobstrat, acá ustedes van a tener el botón de descarga, ¿sí? O sea, esto es para que ustedes lo descarguen en su servidor y ustedes puedan modificar los propios estilos, ¿no? Adecuarlos a sus estilos, ¿no? A su conveniencia. Entonces, hay dos formas de descargarlo, ¿no? O sea, hay dos formas de utilizarlo, ¿no? La primera es que yo lo puedo descargar el- el compilado, ¿no? El compilado que es solamente las hojas de estilo y los JS, o puedo descargarme pues los archivos fuentes, no todo completo, ¿no? Tengo esta versión, ¿no? O puedo descargarme pues los ejemplos, ¿no? Los ejemplos. Y la otra forma que yo les había dicho, que recuerden, voy a colocar acá, vamos a ayudarnos con Notepad, vamos por acá, Bootstrap, ¿no es cierto? Es un framework, ¿cierto? Que me va a permitir trabajar. Su instalación tiene dos formas, ¿no? La primera forma es con la descarga, de archivos, ¿cierto? ¿Esto qué significa? Esto significa que todos los archivos CSS, JS, etcétera, eh, estarán en mi servidor. ¿Entendido? O sea, lo descargas y lo colocas en tu servidor. Y la otra forma es que lo instales tipo CDN, ¿no? Tipo CDN. ¿Qué quiere decir CDN? Simplemente tú enlazas, ¿no? Eh, haces un enlace, ¿no es cierto?, a los archivos CSS, JS, etc. desde la página, vamos a poner acá, desde el servidor Bobstrat. Desde el servidor Bobstrat. ¿Entendido o no? Sí, entonces hay dos formas de poder utilizar o sea, hacer la instalación el Bobstrat. ¿Entendido? Sí. Entonces, la primera, ¿cuál es? Haciendo una descarga. Y la segunda es haciendo uso del CDN, que es básicamente, en vez de descargarlos, simplemente yo voy a enlazarme a los archivos pues, del servidor propio del Bobstrat. Ahora, ¿qué ventajas y desventajas voy a tener? Por ejemplo, si tú quieres trabajar de modo local, por ejemplo, ¿no? Yo tengo una página web en mi computadora, quiero hacer una página web en mi computadora, quiero hacer una prueba para luego subirlo al servidor, eh, tú necesitarías, en todo caso, si no cuentas con internet, en todo caso necesitarías descargar los archivos para poder colocarlos en tu servidor y lo puedas utilizar de forma local. O sea, no necesitas internet porque ya descargaste los archivos. ¿Entendido? Sí están viendo, ¿verdad? El compañero dice que no se ve nada. Sí están viendo, ¿verdad? ¿Le están viendo la pantalla? Por favor, me confirma. No sé, profesor. ¿Sí se ve? ¿Se está viendo o no se está viendo? Por favor, confirmen en el chat. ¿Sí se ve? ¿No se ve? No se ve nada. Dice negra. ¿El resto? No, no se ve, profesor. No, profe, no se ve. A ver. No se ve, profe. Ah, ya, un ratito. Ah, lo que no se ve es el blog de notas. Ahora sí. Ahora sí.
¿Sí? ¿Pueden ver el blog de notas? Bien, perfecto. Les decía, Profe, ¿cómo? ya se ve, ya se ve. Ya, perfecto. Como les decía, ¿no? El Bobstrat es un framework. Disculpe que le interrumpa. Dime, Profe, estoy de la lacto de Melanie acá viendo también la clase. ya, Mi lacto se ha malogrado para que me tenga en cuenta también. ya, perfecto, perfecto, está bien. Como les decía, el Bobstrat es un framework, básicamente una librería, es un conjunto de hojas de estilo que me van a permitir pues hacer que mi trabajo sea mucho más fácil. La instalación o la forma de utilizar el Bobstrat tenemos dos. La primera es haciendo una descarga de los archivos y la segunda es haciendo uso del CDN, que básicamente consiste en enlazarme o sea, no descargar los archivos, pero si los quiero utilizar tendría que enlazarme directamente con el servidor de Bobstrat. ¿Entendido? Ahora, se supone que todo el mundo tiene internet en casa, ¿verdad? Pero si tú no tienes internet en casa, por ejemplo, no, yo no tengo internet en casa, pero quiero practicar el Bobstrat, ¿qué es lo que tendrías que hacer entonces? Lo que tú tendrías que hacer es descargarlo y tenerlos en tu propio servidor para que lo puedas utilizar. Si tú cuentas con internet continuamente, o sea, tienes internet permanentemente, simplemente tú puedes hacer uso del CDN, ¿sí? Y de esta manera vas a poder utilizar todas las características del Bobstrat sin necesidad de descargar, ¿sí? En todo caso, vamos a hacer la prueba de los dos, ¿entendido o no? Vamos a hacer prueba de los dos para que tú estés pues preparado y puedas ver cómo se trabaja, ¿entendido o no? De repente estamos en el laboratorio, estás en el laboratorio, de repente estás en tu casa, quieres avanzar tu página web y te das cuenta que no tienes internet, fatal, ¿no? Porque no vas a poder ver absolutamente nada. Pero si tú tienes los archivos descargados, los puedes trabajar de esta manera. Ahora, otra ventaja, por ejemplo, en tener los archivos descargados es que tú vas a poder entrar a los archivos CSS y modificarlos para tu propio uso. Sin embargo, cuando entres de esta manera, no vas a poder modificarlos porque están en otro servidor. ¿Entendido o no? Entonces es algo que tú tienes que tener en cuenta. Entonces, algunas personas dicen, ah, no, bueno, mejor descargo el archivo, lo modifico a mis beneficios y como no ocupa mucho espacio, pues bueno, lo pongo en mi servidor. Otros dicen, no, bueno, a mí no me gusta, yo simplemente coloco este enlace que me es mucho más fácil y listo. Entonces, esas son las dos formas como nosotros podemos empezar a utilizar el Bobstrat. ¿Entendido? Entonces vamos a ver cómo lo hacemos asumiendo el uso con la descarga, la instalación de descargas de archivo y el segundo uso que es el CTN. ¿Entendido? Entonces, nos vamos a la página de Bobstrat y nos vamos a la opción que me dice descarga de archivos, ¿no? Por ejemplo, acá el compilado. Vamos a trabajar con el compilado y le hago clic acá donde dice download. Cuando hago clic donde dice download, observe, me aparece aquí bobstrat-4.5.0-dis.zip. Ya lo que va a bajar es un archivo comprimido. Entonces simplemente lo guardo. Presten atención, por favor. Muy bien, una vez que ya está descargado, observen, voy a ver dónde está descargado. ¿Listo? Ya está acá. Voy a compartir la ventanita y ustedes pueden observar, acá ya está descargado, ¿verdad? Listo, aquí ya lo descargué. ¿Dónde se descargó? Bueno, está descargado donde dice diseño web en imagen. Seguramente el de ustedes se habrá descargado en el archivo de descargas o en la carpeta de descargas. Pero bueno, sea donde sea ustedes lo hayan descargado, lo van a tener que copiar acá, ¿no? Lo copian, lo cortan y lo van a colocar en la raíz de su proyecto. Ojo al piojo. Entonces aquí estamos en la raíz de mi proyecto. En la raíz del proyecto ustedes lo copian y lo pegan. ¿Está bien? Listo. Una vez que ya lo pegaron, simplemente lo vamos a abrir. Hacemos doble clic y tú vas a poder observar cuál es su contenido de este señor. Este señor tiene dos archivos, CSS y JS. No se ve. Ya está. Los elementos que tiene el Bobstrat que hemos descargado, miren, tiene la carpetita CSS, que tiene todos estos archivos, y tiene la carpetita JS, que tiene todos estos archivos. ¿Entendido? Entonces, yo simplemente hago lo siguiente, ¿no? Entro a CSS, marco todos estos archivos y los voy a extraer. ¿En dónde los voy a extraer? Los voy a extraer en el disco C
en la carpeta Upser, en la carpeta www y elijo mi proyecto. Básicamente lo voy a elegir en mi proyecto y como estos archivos son CSS, los voy a colocar dentro de la carpeta CSS. Le doy a aceptar y listo. Luego me voy a los archivos JS, marco todos estos elementos, ¿no es cierto? Y lo voy a poner descargar en. Lo voy a descargar en el disco C, dentro de la carpeta Upser, www, diseño web y en la carpeta JS porque ahí es donde está mi proyecto. Le doy a aceptar y listo. Ya está. Una vez que hice esto, observen, entro a la carpeta CSS y veo que ya están todos estos archivos. ¿Sí? Entonces, estos archivos los voy a abrir aquí mi programa Atomo para que ustedes puedan observar. Un ratito que está cargando el Atomo. Voy a compartir aquí mi Atomo, ya terminó de cargar. Bien, acá está. Observen. Cuando yo entro aquí a mi hoja de estilo, ¿cierto? Tú te vas a dar cuenta de esto, ¿no? Observa, mira, yo tengo aquí el Bobstrat CSS y miren, aquí ya me ofrecen todos los elementos. ¿Sí? ¿Ven? Ya ustedes saben cómo va a ser el HTML, ¿no? Qué tamaño de letra va a tener, cuál es la fuente de letra, el body, cómo va a ser el body, los tabs, los HR, el H1, H2, H3, H4. Observen, todos los elementos están acá, con estilos. Entonces ya alguien le dio los estilos y te va a aparecer un estilo pues interesante para que tú lo puedas utilizar. ¿Entendido? Muy bien. ¿Ven? Hay una infinidad de estilos, por eso se llama así librería. Bien. Ahora quiero que aprendas esto. Miren, yo voy a crear ahora acá, en diseño web, voy a crear una paginita, nuevo archivo, y le voy a colocar acá bootstrap.html. ¿Ya? Le voy a colocar acá bootstrap descargado. ¿Ya? Haciendo uso de los archivos descargados. ¿Entendido? Muy bien, ya está. Coloco HTML. Listo. Ahora, aquí les voy a hacer una pregunta. A ver, si yo quiero, voy a colocar un título acá. Uso de Bootstrap. Bootstrap. Ya está. Si yo quiero utilizar el Bootstrap y ya sabemos que está descargado en mi computadora, ¿cómo lo tendré que utilizar? Fácil, ¿verdad? Me voy acá donde dice CSS, entonces obviamente yo los archivos los voy a enlazar con un link. ¿Sí o no? Escojo la carpeta CSS y aquí escribo el nombre del archivo CSS. En este caso será Bootstrap. Bootstrap. Bootstrap se pronuncia. Muy bien. Y con eso ya está todo listo. Miren, voy a colocar un H1 y voy a colocar acá. Bienvenido a mi página. ¿Está bien? Ya lo grabé. Ahora voy a abrir una ventanita y voy a colocar acá localhost diseño web. ¿Cuál es la paginita? La paginita se llama Bootstrap descargado, ¿no es cierto? Bien, observa. Aparentemente no apareció nada de otro mundo, ¿no? Pero si tú te percatas, la fuente de letra, observa, está saliendo diferente. Esto está saliendo pegadito. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si yo le saco este link? Nota la diferencia. Esto es lo que sale normalmente. ¿Sí? Esto es lo que sale normalmente, sin el uso del Bootstrap. ¿Está bien? Entonces, si yo le coloco el Bootstrap, observa,
va a tener esta apariencia. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿Están entendiendo o no? ¿No me responde? Profesor, y si le quiero hacer un cambio después, Como un cambio. o sea, si le quiero cambiar el tipo de fuente de letra. Ah, si tú le quieres cambiar la fuente de letra, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Lo que tendrías que hacer es, pues, por ejemplo, estoy utilizando acá el H1, ¿no? Ah, ya, entonces yo le quiero cambiar, me voy a Bobstrat, por ejemplo, y vas a buscar pues el H1. Por ejemplo, acá está. Bueno, el H1, este fue el tamaño, es el HTML. Acá está, ¿ves? Entonces acá estoy utilizando por defecto, donde ve la etiqueta, o sea, este tipo de letra es porque acá está con el sans serif. ¿Qué pasa si yo lo coloco acá Tahoma? ¿Ves? Cambió a Tahoma. Sans serif, cambia. Entonces, acá tú puedes ver que aquí tú puedes cambiar la fuente de letra, ¿cierto? Entonces tendrías que buscar acá. Bien lo puede ser en el Tahoma. Vamos a ver dónde más tiene el sans serif. También lo tiene aquí. Y está en el body, mira, ¿ve? En el body también está el este. Entonces de repente aquí yo le puedo decir aquí, mira, en el body me dice esto, ¿no? Primero utiliza la fuente de letra esta letra. Si no tienes esta letra, utilizas esta. Blick Mac. Si no tienes esta letra, utilizas esta otra letra. Si no tienes esta otra letra, utilizas robo. Por ejemplo, vamos a poner acá. Vamos a poner acá Tahoma, coma. ¿Listo? ¿Ven? Cambió a Tahoma. ¿Se dieron cuenta o no? ¿Sí? Entonces, como dice su compañero Darryl, dice acá, ¿son estilos predefinidos? Sí, sí son estilos predefinidos. ¿Me dejó entender o no? Entonces, aquí yo le he puesto Tahoma. Ah, ya, bacán. Entonces, toda la letra va a ser Tahoma, porque yo le he puesto Tahoma, ¿no? Entonces, normalmente este señor tiene predefinido el Apple System, el Blick Mac System Phone. Si no lo tiene, si no tiene el primero, pasa a buscar el segundo. Si no tiene el segundo, pasa a buscar el tercero. Si no tiene el tercero, pasa a buscar el cuarto. Si no tiene el cuarto, pasa a buscar el quinto. Si no tiene el quinto, pues pasa a buscar todos estos elementos, ¿no? Hasta que encuentre uno. Y si no tiene ninguno, le va a poner una fuente de letra parecida. Entonces, si tú quieres trabajar con la fuente de letra Tahoma, tú le dices, ah, ya, entonces le voy a poner acá Tahoma, observen. ¿Ven? Entonces, ya hice el cambio. Si no le pongo esto, esta Tahoma, me va a dar esta fuente de letra. ¿Ya? Ahora, aquí sí puedo cambiar el estilo porque yo tengo acceso a la hoja de estilo. Pero si utilizo yo el Bobstrat, si lo utilizo el Bobstrat utilizando la forma CDN, no voy a poder modificar este estilo. ¿Me entienden o no? Entonces por eso le digo, tiene unas ventajas y unas desventajas. La ventaja de utilizar con el estilo, la ventaja de utilizar los estilos descargados es que yo puedo modificar los estilos. ¿Entendido? Eh, la desventaja es que si hay una actualización en el framework, yo no lo voy a tener. En cambio, si yo trabajo con el CDN, la desventaja es que yo no puedo modificar los estilos, pero sí voy a poder utilizar todos los estilos actualizados. ¿Entendido? Entonces son esas cosas que tú tienes que evaluar. ¿Ya? Entonces, miren, ve, por ejemplo, si ustedes se percatan, aquí ya hemos utilizado nuestra página haciendo uso del Bobstrat. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Profe, una pregunta. Dime. Profe, en el caso del Boxtra que está trabajando en el estilo, eso creo que ahí le aplica a todo el contenedor del body. Claro, todo lo que está Y dentro si del yo body. creo, y si yo creo aparte otro estilo que le aplique solo al H1, Normal va a utilizar el estilo del H1, pero también, o sea, tú puedes mezclarlo, pe. ¿Me comprendes? claro, Pero claro, claro, date entiendo. cuenta que aquí el H1, por ejemplo, el H1 no tiene nada que ver aquí el H1. El H1 lo único que está haciendo es simplemente cambiando sus tamaños. ¿Me dejó entender o no?
¿no? Pero no cambia la fuente de letra. La fuente de letra depende del body. ¿Entendido? No, pues si tú quieres le puedes cambiar, ¿sí? ¿Ya? Pero estos estilos que te ofrece el Bobstrat, por ejemplo, que te está dando acá en el body, por ejemplo, aquí hay otro T-body. ¿Cuántos está ahí? Por ejemplo, acá está el body, arriba lo hemos pasado, creo. Si tú buscas el body, entonces el body acá te va a decir ciertos elementos que tú puedes cambiar, pues, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces, son estilos ya predefinidos, pero si tú quieres mejorarlo, lo puedes hacer. Pero para poder hacer las mejoras, obviamente tú necesitas cambiar pues los propios estilos, ¿no? ¿Me entiendes o no? ¿Ya? Entonces, aquí estamos haciendo uso de cuando hemos descargado los archivos del Bobstrat. Bien, hasta aquí todo claro. Perfecto. Ahora vamos a crear otro archivito. New file. Vamos a colocar acá. Bobstrat. ¿No? Descargado. Vamos a ver acá. Bobstrat cdn.html. ¿Entendido? Muy bien, vamos a colocar acá HTML. Vamos a colocar acá H1. Bienvenido a mi página. A mi página web. ¿Sí? Bienvenido a mi página web. Ya está. Muy bien, ahora voy a ver el otro archivo que es Bobstrat cdn. Se ve, me aparece sin ningún tipo de estilo. Entonces, si yo quiero utilizar los elementos del Bobstrat, voy por acá, uso de Bobstrat desde cdn. Bien, si yo quiero hacerlo esto, simplemente me voy acá a la página web, observa, y me dice que para poder utilizar el Bobstrat de la manera cdn, o sea, para no descargar nada, simplemente hago esto, mira, observa, copio este archivo. Estos dos archivos los copio. ¿Entendido? ¿Listo? Y simplemente los pego acá. O sea, básicamente lo que estoy haciendo acá, es decirle, ¿no? Miren, utilizar el mismo estilo Bobstrat, pero ya no lo tengo en mi servidor, sino lo tengo en el servidor del Bobstrat. Grabo, ¿cierto? Y vamos a ver qué pasa por acá. Actualizo acá la página. Bien, y aparece con el estilo ya del Bobstrat. Y utilizando esto, ya no he descargado el archivo, ¿no? ¿Me dejo entender o no? Sí, entonces, cuando tú empieces a diseñar tus páginas web, tú vas a tener dos formas de trabajar. Uno, descargando los archivos. Lo segundo es que lo utilices de internet. Recuerda que si tú utilizas el formato CDN, tú necesitas que tu página tenga internet, pues para que tenga los estilos. Porque si tú cortas el internet, el estilo no te va a aparecer, pues. ¿Entendido o no? ¿No? Entonces ya eso dependería de ti con cuál quieres trabajar. Para nuestro caso, yo voy a hacer uso del formato CDN. Pero si tú quieres, tú puedes hacer el uso del Bobstrat descargado, donde tú vas a utilizar esto, ¿no? O sea, al final es lo mismo, ¿no? O sea, observa, aquí estoy utilizando el Bobstrat. Aquí observa, aquí me estoy lanzando el Bobstrat. Aquí observa, pero estoy utilizando aquí bobstrat.min.css, ¿ya? Y eso también acá lo tengo descargado, ¿no? Acá está bobstrat.min.css. O sea, entre este y este no hay ninguna diferencia. La única diferencia es que es esta, mira, observen, ¿ah? Este tú lo ves ordenadito y este lo ves desordenado. Es la única diferencia, ¿no? O sea, uno es para que lo veas desordenado y otro es para que esté ordenadito. ¿Me comprendes? Entonces, en realidad es lo mismo. ¿No? Así como decirte, es una versión sin espacios y la otra versión con espacio. ¿Entendido? Entonces aquí tú puedes hacer acá, ¿no? En este Bobstrat, por ejemplo, ¿no? Tú puedes hacer uso del min o simplemente directo a este.
Bien, y aquí, bueno, el servidor no tiene el comprimido, no tiene el específico, sino tiene el bin, ¿no? El reducido, el que no tiene espacio. ¿Sí? Listo. Bien, aquí alguna pregunta, jóvenes, por favor, en cuanto al uso del Bobstrap. ¿Alguna pregunta, por favor, jóvenes? Ninguna, muy bien. Blanco ya parece que ya entendió. Listo. Bien, ¿alguien más no tiene ninguna pregunta? Bien, entonces vamos a definir dos cosas. Vamos a definir dos cosas. A ver, antes que nada voy a preguntarle, ¿ustedes tienen acceso a internet todo el día? No, profe, en mi caso de vez en cuando no tengo internet. No Ya, cuento. ya, en el caso de Blanco, por ejemplo, no tienen, ya, todos tienen no, no. Bien, entonces, como la mayoría no tiene internet, entonces, si ustedes quieren trabajar para los ejercicios, ¿no es cierto? Y no quieran utilizar internet, entonces yo les recomendaría que nosotros trabajemos con el archivo descargado. ¿Entendido? ¿Sí? Entonces vamos a definir el tipo de trabajo que vamos a hacer. Vamos a utilizarlo con el formato CDN o con la descarga del archivo. A ver, por favor, decidan. A ver, decidan por favor. A ver, entonces por aquí me van escribiendo en el chat. Con formato descargado, porque al final es lo mismo, ¿ah? Lo único que va a cambiar es el uso de la cabecera, nada más. Ya no cambian los comandos, los estilos, no cambian para nada. Solamente va a cambiar los enlaces en la parte superior, nada más. Entonces, ¿qué me dicen por favor para poder estandarizarnos? Bien, su compañero me dice con la descarga, los otros me dicen con la descarga, para que no exista pretexto para presentar los trabajos. Bien, Darryl, bien, perfecto. Muy bien, entonces vamos a hacer uso del archivo con descarga. Perfecto. Muy bien. Ahora, aquí en la descarga, quiero que tengan en cuenta lo siguiente, ¿ah? Nosotros hemos descargado simplemente el compilado, ¿no? Solamente los dos archivos, estos, dos pequeñitos. Pero si yo quiero trabajarlo, pues, con todos los elementos, o sea, completo, con el JavaScript, con todos los elementos, miren, acá voy a descargar otro. Me dice, ¿no? Los archivos fuentes. Esto que está acá es descargar los compilados, o sea, simplemente los básicos, digamos, ¿no? Los básicos para que nosotros podamos trabajar con el Bobstrap. Pero si nosotros queremos una versión profesional, tendríamos que trabajar con el source file. Y simplemente de aquí yo los descargo, ¿no? Download source, la fuente. Cuando yo descargo la fuente, ¿no es cierto? A ver un segundito por favor mientras descarga. Entonces aquí vamos a hacer la descarga, observen, y aquí está descargándome el archivito, ¿no? Ahora, este archivo de descarga tiene casi lo mismo, pero se le tiene más contenido de información. Observen, tiene el mismo nombre, o sea, va a descargar con el mismo nombre, pero observa, tiene más elementos, ¿ves? ¿Te das cuenta, no? Tiene el elemento git, tiene el distribuido, dentro del distribuido tiene el Bobstrack y tiene el JS, pero este señor acá tiene más elementos de JS, ¿no? Miren, observen, más elementos, tiene modales, JS, tiene toda una serie de elementos, ¿no? Entonces, pero en relativa es básicamente lo mismo, ¿no? Y lo que pasa es que este elemento me va a permitir trabajar con más opciones, ¿entendido? Con más opciones. ¿Estamos claros? Pero básicamente tiene lo mismo, ¿no? Tiene lo que es para el desarrollo, tiene, aquí está el CSS, lo mismo que tenemos, el JS, los elementos que tenemos,
Aquí tienen más JS, ¿no? ¿Ven? Para los alert, para ir mejorando más el JS, ¿sí? Tiene más elementos, ¿no? ¿Ven? Que trabaja mucho mejor, ¿no? Y estos son en cuanto a ejemplos, ¿no? Entonces son ejemplos, ¿sí? Entonces básicamente son la fuente, ¿no? La fuente completa de todos los elementos, ¿no? Pero en esencia, lo que habíamos descargado nosotros, aquí el Bobstrat, ¿dónde está el compiladito? El que habíamos descargado. Acá está, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Solamente que este es uno más corto, ¿ya? Entonces, cuando tú descargas estas dos opciones, solamente el compilado, solamente trabajas con dos. Aquí solamente trabajas con dos carpetitas, las carpetas CSS y JS. Pero con este elemento ya tú estás trabajando con todos los elementos completitos. ¿Entendido? Ahora, te ofrecen todos los archivos, pero tú vas a tener que ir armando la estructura de los datos. Así que por esa parte no te preocupes. Ahora, y si tú quieres tener ejemplos, simplemente acá te descargas los ejemplos. Observa, ¿no? Aquí hay un montón de ejemplos que te puedes descargar también. ¿Ya? ¿Ven? Estos son los ejemplos. Entonces, lo descargas los ejemplos y por ahí también puedes ver algunos ejemplos que vas a poder utilizar. Entonces, más o menos estos ejemplos es como si fuese una especie de un manual, ¿no? Donde tú vas a poder ir buscando información y todo lo demás. ¿Entendido? Entonces, vamos a continuar ya con el formato que nosotros tenemos, el formato con descarga, ¿no? Entonces, ya ustedes lo tienen. ¿Dónde está? Acá está, en descargado. Bien. Entonces, jóvenes, aquí nosotros tenemos los elementos, observen, van a tener, a ver si me confirman por favor por audio, por chat, van a tener que entraron a esta página, ¿verdad? A la página del Bobstrat, le voy a seguir nuevamente lo mismo, lo voy a mandar nuevamente por el chat. Aquí tienen el Bobstrat, entran a esta página y hacen clic donde dice descargar. ¿Entendido? Luego que han hecho descargar, se descargan este archivo, la primera opción. Una vez que han descargado la primera opción, ¿no es cierto? Lo van a copiar en su carpetita, en la carpeta diseño web. Recuerden que en diseño web teníamos nuestros estilos, nuestras hojas CSS y nuestros archivos JS. Ahí van a meter los elementos. ¿Entendido? Todos los elementos los meten allí. ¿Entendido? Todos los elementos los meten allí y todos los JS, todos los que terminan en JS, todos los que tienen JS, los van a colocar dentro de la carpeta JS. ¿Entendido? Entonces, quiero que me confirmen si les apareció esto. Por favor, a ver, me confirman si es que ya pudieron haber hecho esta pequeña paginita como ejemplo o todavía. ¿Me copian? ¿Me escuchan o no me escuchan? ¿Aló? ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan? Sí me escuchan, ¿no? Aló, aló, aló. Ya. ¿Me escuchan? ¿Me llegan a escuchar? Sí, perfecto, ya está. Bien, entonces vamos a continuar y vamos a pasar al siguiente elemento que es muy importante dentro del Bobstrat, ¿no? Inclusive tú puedes entrar a la página del Bobstrat, observa y aquí hay ejemplos, ¿no? Los ejemplos que has descargado también los vas a tener acá. Entonces, tú no te preocupes, que tienes un montón de ejemplos, ahí ya tienes páginas hasta prediseñadas prácticamente para que puedas trabajar. ¿Entendido? Muy bien. Pero antes de que empieces a trabajar con esto, tienes que tener en cuenta de lo siguiente. Voy a abrir otra ventanita y voy a colocar acá cuadrícula de Bobstrat. ¿Sí? Bien. Dice acá, ¿no? El Bobstrat, su elemento más importante del Bobstrat es su cuadrícula. ¿Entendido? Su cuadrícula es el elemento más importante que tiene el Bobstrat.
Esta cuadrícula a mí me permite básicamente hacer un diseño mucho más rápido, más ágil y obviamente estarme evitando de problemas para poder ir calculando. ¿Entendido? Vamos a poner acá en inglés mejor para que nos salga. Acá está. Vamos a copiar la imagen y vamos a colocarla acá en Word. Ya está, ahora sí. Ahí la ves mucho mejor, ¿verdad? Bien, quiero que me entiendas esto. A ver, llegas a visualizar esto, ¿verdad? El Word, ¿lo estás viendo? Confírmame, por favor. Sí, profesor. Ya está, perfecto, bien. Lo que hace el Bootstrap básicamente es trabajar en columnas, ¿entendido? Eh, yo no sé cuál habrá sido eh, el fundamento para poder empezar a trabajar con 12 columnas. Todas las versiones de Bootstrap trabajan con 12 columnas, en base a 12 columnas. ¿Entendido? Estas columnas ya tienen un ancho predefinido, según un cálculo que los mismos creadores del Bootstrap ya lo han hecho. Por ejemplo, ¿no? Tenemos acá una. Si tú cuentas, acá tenemos 12 columnas. Observa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 columnas. Bien, ahora, estas columnas tienen un tamaño, ¿no es cierto? Tienen un tamaño, pero también tienen una separación entre ellas, una separación por defecto, ¿sí? Tienen una separación por defecto, como se ve acá. ¿Entendido? Bien, pero eh, el esquema es bajo 12 columnas, no se puede pasar menos, no se puede pasar por más de 12 y tampoco puede tener menos de 12. ¿Se ha entendido, no? Por ejemplo, aquí yo tengo 12 columnas de una en una y tendría esta apariencia, las columnas. Entonces quiere decir que yo puedo hacer 6 columnas de 2. Cuando trabajo de 2 columnas, el ancho de 2 columnas equivalen como si yo juntase a 2 columnas individuales, ¿no? Las junto y ya no tendría espacio en blanco, pero el espacio en blanco, o sea, el espacio entre columnas sería lo mismo, ¿no? Pero aquí ya no habría, observa. Entonces, aquí yo tengo en cuenta 2, 4, 6, 8, 10, 12. ¿Entendido, ve? No estoy excediendo las 12 columnas. O puedo tener 4 columnas de 3. Aquí tenemos 3 columnas, 3, 3, 3. Pero sumadas estas 3 columnas me dan 12. Aquí tengo 3 columnas que están compuestas por 4, el ancho de 4 columnas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ven? ¿Sí? Y esta es su separación entre columnas. O puedo tener 2 columnas de 6. O simplemente puedo tener esto, ¿no? Una columna de 8 y una de 4. O puedo tener una de 7 y otra de 5. Puedo tener una de 5 y la otra de 7. ¿Sí? O puedo tener una y puedo tener una de 10. O sea, yo puedo ir variando. El asunto es que la sumatoria de las columnas no me exceda 12 columnas. ¿Hasta aquí nos entendimos o no, jóvenes? ¿Nos Sí, entendimos? profesor. Sí, o sea, todo es en base a 12 columnas. ¿Entendido? Profesor, ¿y por qué no puede ser más de 12? Eh, Era el diseño. el diseño que las personas han decidido es que digamos que el número 12 es mucho más es más manejable, ¿no? Digamos, ellos ya habrán hecho un estudio, habrán hecho un análisis que ellos dicen, bueno, la mejor manera de trabajar es 12, ¿no? Porque miren, yo puedo hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos, 3 grupos, 4 grupos, ¿no? O sea, puedo hacer columna de 1, de 2, de 3, de 4, columnas de 5, columnas de 6, etcétera, ¿no? Entonces, esa distribución básicamente ha sido un estudio, un análisis, un cálculo, ¿no? Ahora, esta distribución de columnas, ojo, es para cualquier tipo de computadora, o sea, para cualquier tipo, puede ser para computadora de escritorio, puede ser para una laptop, puede ser para una tablet, inclusive hasta para un celular. ¿Entendido? Profe, en todo caso, el diseño es adaptable. Ah, efectivamente, efectivamente. O sea, por ejemplo, si la pantalla de tu computadora es más ancha, entonces, ¿qué quiere decir? Que esta columna es más ancho.
¿no? Si tu computadora es mucho más pequeña, quiere decir que esta columna es más pequeña, ¿sí? Pero siempre va a trabajar en base a 12. ¿Entendido o no? Sí, siempre va a trabajar en base a 12. ¿Estamos claros? ¿Nos entendemos o no nos entendemos, jóvenes? Sí, se entiende, profe. Bien, ahora, Sí, profesor. otra cosa muy fundamental que quiero que entiendas, que siempre se va a trabajar en base a 12. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si tú, por ejemplo, asumes todo esto, por ejemplo, ¿no? Digamos, vamos a colocar este dibujito, a ver. Vamos a colocar. Cuando el Bobstrat trabaja, tú vas a tener estas ventajas. Quiero que me entiendas bien. Ya, porque el Bobstrat siempre va a trabajar sobre 12. ¿Ya? Siempre va a trabajar sobre 12. Y aquí te lo voy a explicar. Pero primero déjame arreglar este dibujito. Déjame arreglar este dibujito para que lo veas bien chévere. Ya está. Bien, cuando tú trabajas sobre 12, yo quiero que tú entiendas lo siguiente. ¿Qué pasa si yo, esta columna, yo hice una columna de 8, hice una columna de 4, ¿sí o no? Entonces esta columna de 8 y esta columna de 4, ¿cierto? Va a seguir así, lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, esta que está de 8, internamente se va a convertir en un 100% para que yo lo pueda subdividir también nuevamente. ¿Me dejo entender o no? Por ejemplo, esta columna de 8, ¿no es cierto? Ya yo tengo una sección o una porción que equivale a 8 columnas. Pero ¿eso qué quiere decir? Que dentro de él, o sea, cuando yo estoy dentro de esta columna, de esta columna básicamente, yo puedo subdividirla. Pero cuando yo esté dentro de él, yo voy a empezar a subdividir nuevamente mi numeración de 1 a 12. ¿Entendido o no? ¿Me entendieron esta partecita? O sea, profe, dentro de cada columna, como usted dice, se puede subdividir más. Dentro ya. Efectivamente, ¿no? Pero esta subdivisión no es una subdivisión simple, sino que también esta subdivisión, ¿no es cierto? Empieza también sobre 12. O sea, este ancho de 12 es como que si fuese el 100%, como si fuese todo el tamaño, el 100%, y también lo puedo subdividir en 12. ¿Entendido o no? ¿Ya? Entonces, dentro de este señor, dentro de esta columna de 8, yo puedo hacer una subdivisión de 6 y 6 para que sea mitad, mitad. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, a ver, digamos, yo hago la subdivisión de este elemento, digamos, de 6. Ya, ¿entendido o no? Si yo quiero dividir este 6, lo quiero dividir en 3 partes iguales. ¿Qué subdivisiones tendría que hacer? En 4. En 4, efectivamente. ¿Ves? Utilizaré 4. O sea, dentro de él, dentro de este 6, que este 6 se convierte al 100%, yo voy a subdividir 4, 4, 4. Por lo tanto, las columnas obviamente van a ser más delgaditas. ¿Me dejo entender o no? Las columnas van a ser más delgaditas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ustedes deben de tener en cuenta y eso es lo fabuloso de la cuadrícula que me ofrece el Bobstra. ¿Ya? Que yo puedo hacer una subdivisión. ¿Entendido? ¿Nos entendemos o no, jóvenes? ¿Nos entendemos?
Bien. Entonces, esto es lo que ustedes deben de tener en cuenta en sus cuadrículas. ¿Entendido? ¿No? Bien. Ahora, ¿cómo se hace? ¿Cómo se trabaja las cuadrículas? Las cuadrículas en Bobstrat, ¿cierto? Voy a cerrar esta ventana y vamos a empezar a trabajar. Por ejemplo, aquí voy a colocar acá un elemento aquí. Cuadrículas en Bobstrat. ¿Está bien? Vamos a ver las cuadrículas en Bobstrat. Voy a abrir aquí mi paginita para que lo puedas ver. Ya está, muy bien. Vamos a hacer la cuadrícula en Bobstrat. Muy bien. Ahora, estas cuadrículas, lo que tú tienes que tener en cuenta que aparte de estas cuadrículas, esas cuadrículas deben estar en un elemento eh, que se llaman filas, ¿sí? Que se llaman filas. O sea, para que yo pueda hacer un elemento, o sea, aparte de tener columnas, estos elementos también se separan en lo que nosotros podríamos conocer como filas. ¿Entendido? Como filas. ¿Entendido? ¿Sí? Esto vendrían a ser básicamente como si fuesen filas. ¿Entendido o no? ¿Sí? Entonces, algo que tú debes de tener en cuenta. La cuadrícula de Bobstrat, que es el elemento más importante, está compuesto por filas, que básicamente es row, ¿no? Vamos a ver acá mejor. Está compuesta por row, que vienen a ser filas, y deben estar en columnas. Se llama col, que vienen a ser las columnas. ¿Entendido? ¿Estamos claros o no? ¿Sí? Entonces tenemos row y la palabra col. ¿Está bien? Bien. Ahora empecemos a trabajar acá. Bajo ese contenido vamos a hacer lo siguiente. Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, vamos a hacer una cabecera. ¿Puedo borrar esto? ¿Puedo borrar esto? Y voy a hacer una página donde me dé una cabecera. Primero empezamos con el head, ¿verdad? ¿Cierto? Con la etiqueta header para la cabecera, ¿o no? ¿Qué dicen ustedes? Bien, y aquí vamos a colocar acá H1, cabecera. ¿Está bien? Listo. Si yo hago esto, por ejemplo, en mi página, ahí está mi página, la página, acá está, me va a aparecer esto. ¿Entendido? Bien. Ahora voy a colocar por acá una barra de navegación, por ejemplo. Yo colocaba un nav, ¿verdad? Para la barra de navegación. Aquí voy a poner barra, un H2, un H3 voy a colocar acá, barra de navegación. Listo. Si yo hago esto, observe, está apareciendo uno debajo de otro. Bien, ahora, esto, para que se vea mucho más bonito, yo voy a colocarle acá, class, ¿sí? Y le voy a colocar class row. ¿Entendido? Bien, y observa, este señor se mete un poquito, se esconde un poquito. ¿Entendido? ¿Por qué? Porque básicamente ya estamos haciendo uso del Bobstrat. Y para que el Bobstrat pueda trabajar con la clase row, antes de la clase de row, debe haber una clase que se llame container, un contenedor. Para eso vamos a utilizar acá uno que me diga, vamos a poner acá un div solito de class container. Ahí está. Listo. Esto lo metemos un poquito más. Ya está. Al hacer esto, observa, aquí me está dando un espacio. ¿Entendido?
porque he creado un row. Para poder verlo, para poder analizarlo mucho mejor, voy a crear un estilo acá. ¿Entendido? Voy a colocar acá un style y voy a colocar acá, por ejemplo, un estilo llamado bordecito. Y voy a utilizar acá border, un px solid. ¿Ya? Y aquí le voy a poner espacio bordecito. Bien, eso es para que ustedes vean. ¿Ya? Por ejemplo, aquí el container es todo esto. ¿Sí? Pero observen, el container está dejando un espacio. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una clase row. ¿Ya? Vamos a ver, voy a borrar esto, vamos a hacerlo por partecitas, ¿ya? Muy bien, primero vamos a ver acá. Vamos a crear un header, ¿cierto? Y le vamos a poner acá de class, ¿no es cierto? Bordecito. Ya, para que vean ustedes. Ahí está todo. Muy bien. Voy a colocar acá un H1, cabecera. Muy bien. Y le voy a decir que sea de columnas. Le voy a poner acá col y le voy a poner 12. ¿Qué quiere decir esto? Que este señor va a ser de una columna de 12. Miren, vamos a primero a trabajar con las columnas. Columna de 12. ¿Entendido? Bien. Ahora voy a colocar otro header. Digamos, vamos a poner aquí class, digamos, col 6, por ejemplo. Y vamos a poner acá columna 1. Actualizo y ahí está columna 1. Voy a colocarle acá. Y luego voy a colocar otro header. Class col 6. ¿Observen? Y no escribí nada acá. Columna 2. Ya está. Y aquí tenemos la columna 2. Vamos a ver aquí. Bordecito para poder ver el borde, para poder distinguirlo. Bien, observa acá tenemos columna de 6 y columna de 6. ¿No es cierto? Ven, aquí tenemos la columna de 6. ¿Ya? Pero aquí tenemos un pequeño detallito que cuando nosotros vamos a utilizar un elemento que no sea para cabecera, lo más recomendado es utilizar la palabra div. ¿Ya? Aunque esto no afecte en nada, pero simplemente el header es para utilizarlo como cabecera. Entonces lo más recomendado es colocarle div. Divisiones simples. Bien, ahora, aquí tú tienes este elemento, ¿no? Columna de 6 y columna de 6. ¿Sí? Entonces, tú dirás, no, profesor, pero yo quiero que esto aparezca uno al costado del otro. O sea, ¿por qué aparece uno debajo del otro? Para que aparezca debajo, tenemos que colocarle acá un div, ¿cierto? Tipo row. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las columnas tienen que estar dentro de las filas. ¿Entendido o no? ¿Ven? Observa. Cuando coloco las columnas dentro de las filas, estas sí se van a ir organizando una al costado del otro. Pero la diferencia es que me da un pequeño espacio. Me da un pequeño espacio. ¿Entendido? ¿Sí? Entonces, para que esta columna, o sea, observen, ¿ah? Si nosotros le quitamos este row, ¿sí? Estoy colocando dos columnas. No piensen que las columnas van a salir uno al costado del otro. Aquí aparecen una debajo de otra. ¿Entendido?
A ver, ¿qué pasa si aquí le coloco columna de 5? Aquí columna de 5. ¿Ven? Se achican, pero no se pone una al costado del otro. ¿Por qué no se va a colocar una al costado del otro? Porque simplemente no están dentro de una fila. Y para que estén dentro de una fila, hay que Profe, o se le colocar el row. aplica, profe, Sí, dime. Te escucho, o te se le escucho. aplica un flex. Claro, le puedo aplicar también un Allí. flex. ¿A cuál? Aquí le aplicaría el flex. Eso es lo que me dices tú. No, sería a la nueva, Espera. al contenedor diff, a ese. Acá, en vez de row. Aquí. Claro. Bien. Otra forma, como es su compañera, es que le apliques el flex, ¿no? Entonces, como te digo, tú puedes aplicarle el row, que es de una fila. Observa. Tengo esto, ¿no? O simplemente puedes aplicarle el flex, ¿no? Pero miren, ve, con el flex no funciona, ¿cierto? Pero tienes que tener un row. Ojo, siempre tienes que tener un row flex, en este caso, Eso ya sería mi estilo, ya. ¿no? Aquí el mismo lo haría, ¿ves? O sea, simplemente, o sea, en realidad lo que no trabaja es el flex, ¿ah? Porque si tú le quitas el flex acá, es el row el que está trabajando solito, igual. Si tú le colocas flex solo, ¿ves? Aparece debajo, ¿no? Entonces aquí tienes que ponerle row flex. O sea, este flex básicamente es para que haga esto, ¿no? Por ejemplo, aquí no hay ningún problema, ¿no? Yo le quito aquí el flex normal, ¿no? Ningún problema. O sea, el flex es algo como para que tú le digas que es algo flexible, ¿no? Por ejemplo, a ver, si tú quieres ver qué es lo que hace el flex, por ejemplo, vas y lo buscas acá, ¿no? Por ejemplo, acá. Vamos a ver qué es lo que dice, lo que averiguó su compañero flex, el Bobster, ¿no? Entonces, el flex, ¿no? Lo que hace es esto, ¿no? Me observa. Esto es un manejo un poquito que es para cuando es responsivo, ¿no? O sea, por ejemplo, el flex, ¿no? ¿Sí? ¿Me dejo entender o no? Pero en realidad acá tenemos que tener un flex row, ¿no? ¿Sí? Acá sería un flex row, ¿no? Como te digo, o sea, eso depende, Blanco, porque tú puedes estar en diferente, esa información de repente el flex row, por ejemplo, acá no funciona por las diferentes versiones. ¿Me dejo entender o no? Entonces aquí las versiones más clásicas es preferible utilizar un row que te va a funcionar sin ningún tipo de problema. ¿Entendido? ¿Ya? El único problema es que te está dando este pequeño espacio, ¿no? Mira, observa este espacio. Entonces, para poder evitar eso, simplemente este row, a ver, vamos a ver qué pasa si lo cambiamos con un call 12, ¿no? ¿Ven? Entonces, observen, el call te da un pequeño espacio. Entonces, este row sería así, pero toda página debe empezar en un container. Lo vamos a poner acá, por ejemplo, aquí, container en Bobster. Ya, este container es una de las primeras etiquetas que se utilizan para el sistema del data grid. Observa acá, ¿ya? Por ejemplo, el container es para empezar a trabajar pues al 100% entre los tamaños, ¿no? Acá está, observa. Entonces aquí está la forma de trabajarlo, ¿no? Por ejemplo, aquí yo voy a crear, por ejemplo, voy a quitar todo esto, la primera etiqueta que yo tengo que utilizar acá simplemente es el div,
Por ejemplo, container. ¿Sí? Bien. Todos estos elementos tendrán que estar acá. Siempre debe existir el container, ojo, es como un contenedor. Observen, al hacer todo esto, el container hace esto, ¿no? Miren, observen, ¿no? Y esta columna 12 es porque es columna 12, aquí debe decir un row, la cabecera, ¿no? Porque va a utilizar una sola fila. Y vamos a poner acá bordecito para que lo veas. ¿Está? Bien. Pero tú dices, no, profesor, pero yo no quiero este espacio acá, pues, ¿no? Normalmente, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que ese espacio, observa, mira, aquí desaparece, ¿no? Ahí desaparece, aquí va apareciendo, dependiendo, ¿no? Cuando es muy pequeño, se ajusta automáticamente, ¿no? ¿Ve? ¿Te das cuenta? Entonces es ajustable. Pero si tú quieres que ocupe todo el tamaño, ¿no? Al container le tienes que poner la palabra fluid, ¿sí? Y ya te ubica al 100%. Pero si tú te percatas, ya no te aparece el contenedor, ya no te aparece la barra de desplazamiento acá abajo, ¿no? Quiere decir que es exacto. ¿Ven? Está siendo exacto sin ningún tipo de problema. ¿Sí? Bien, entonces aquí ya tenemos nuestros elementos. ¿Ven? Entonces acá, nuestra primera etiqueta que nosotros tenemos que tener es nuestro Deep Class Container, ¿no es cierto? Container Fluid. Dentro de él teníamos nuestra cabecera. Dentro de él teníamos nuestro row, ¿cierto? Nuestro row. Y dentro de nuestro row teníamos dos columnas. ¿Entendido? Según lo que habíamos especificado acá. ¿Entendido? Según lo que habíamos especificado acá. ¿Entendido o no? Para poder estos elementos tengo que colocarlos en filas. Primero tengo que colocar filas y luego dividir las columnas. ¿Entendido? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Claro, profesor. Todo claro, perfecto. Profe, el trabajo de la clase pasada, profe, no habilitó en la plataforma. No. ¿Cuál trabajo sí estaba habilitado, ah? Del diseño web. No digas que no estaba habilitado, doctora. Por ejemplo, ¿recuerdan este ejercicio que nosotros hicimos haciendo con divisiones? ¿Recuerdan o no? Que creamos nuestros propios estilos. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan esta imagen o no? Sí, profe. Ya, voy a copiarlo acá. Final. ¿Cierto? Y vamos a hacerlo pero usando el Bobstrack. ¿Está bien o no? ¿Qué les parece? A ver cómo nos sale según lo que habíamos hecho anteriormente. ¿De acuerdo? Que habíamos sacado medidas y una serie de cosas. ¿Sí? Ahora vamos a hacerlo haciendo uso del Bobstrack. ¿Está bien o no? Bien, para que vean que es mucho más sencillo. Muy bien, vamos a crear nuestra cabecera entonces. Aquí tenemos acá. Bien, ya tenemos acá nuestra cabecera. Según este elemento dice que tenemos una barra de navegación. Observen aquí, entonces, debajo de este header, voy a crear un nav, ¿cierto? Que es una navegación. Y este va a ser tipo class, tipo row, ¿no? Y aquí voy a colocarle un H1, navegación. ¿Entendido? Bien, ahora vamos a ir viendo cómo va saliendo nuestra paginita. Bien, ahí va apareciendo. ¿Sí o no? ¿No? Navegación. Ahí está. Te dirás, profesor, ¿y este espacio? Ahorita lo vamos a ver, no te preocupes. Ahorita lo vamos a ver, no te preocupes. Bien, ahora aquí tenemos dos divisiones. Observa. ¿Sí? Tenemos dos divisiones. ¿Está bien o no? Dos columnas. Pero en mi mente yo tengo que ir pensando en filas primero. Entonces yo diré, ya, esto va a ser una fila, pues.
Y esta fila la voy a dividir en 2 columnas, ¿sí o no? Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a crear mi fila, que está acá, y voy a poner mis columnas. Ahora yo voy a ver más o menos qué división, qué será esto, ¿no? Más o menos será un 8-4. Entonces, mire, la primera será tamaño 8 y la segunda será tamaño 4. ¿Para qué? Para que no excedan 12, ¿ven? Ahí está más o menos. No, creo que no es. Puede ser de repente 7-5, ¿no? Evitando que pase de 12. Ahí está, mucho mejor. Bien, y luego, ¿qué más me pide? ¿Qué más me pide? Una sección, ¿no? Este vendría a ser un artículo. Entonces, este div, en vez de ser un div normal, este div que me dicen es un article. Este row va así solito, este vendría a ser un article. Está, y obviamente este sería un article, ¿no es cierto? Y el otro sería un aside. Bien, aquí observa, la página no cambia en nada, simplemente son etiquetas. Muy bien, y ahora vamos a ver, dentro de article tenemos una sección. Entonces aquí dentro de article, aquí vamos a ponerle, según el difícil que me dice, article. Aquí la palabra article. Y aquí era un aside, para poder entenderlo. Vamos a tratar de hacerlo. Aside. Listo. La versión. Y ya está. Ahora, hasta aquí nos va apareciendo, ¿ven? Lo que estamos colocando. Ahora, según este gráfico que tenemos dentro del aside, tenemos una sección. Observen estos margencitos. Entonces vamos a hacerlo. Y aquí vamos a colocar un sección. Pero vamos a poner de class, por ejemplo, Paul 12. Sección. Y vamos a colocarle también la palabra bordecito para que aparezca con borde. Ahí está, observa, miren, y este margen que se ha dado es automático. ¿No? Listo. Ahorita vamos viéndolo. Y ahora me falta el pie de página. Observen. Y luego, obviamente, esto después de la fila, viene otro que es un footer. Y este vendría a ser su pie de página. Pero este footer, recuerda que tiene que ser un tipo, puedo poner un tipo row. Vamos a poner acá class row y voy a poner acá bordecito. Ya está. Listo, y ahí ya tengo mis secciones divididas. Ahora, si tú te percatas, en ningún momento yo he tenido que darle medidas específicas, ¿no? ¿Me dejo entender o no? Ya no he tenido que darle medidas específicas. Por ejemplo, si yo aquí hago lo siguiente, coloco un P y aquí coloco un lorem ipsum, ¿no es cierto? Y estoy teniendo, observa, esto ya no se está juntando con el otro, ¿no? Entonces aquí ya no necesito colocarle la palabra bordecito a ninguno. Simplemente este bordecito que yo le puse, o sea, ese estilo bordecito que creé, el que está acá, simplemente fue para que podamos reconocer las divisiones, ¿entendido? Pero lo ideal es hacerlo así, ¿no? Sin el bordecito, a menos que lo necesitemos, obviamente. Muy bien, ahí tenemos, ¿ven? Entonces, ya nosotros tenemos esto, a este P, observen,
Le voy a colocar class. A ver, vamos a colocarle, porque miren, vamos a hacer esto, préstenme atención por favor un segundo. Eh, Vamos a poner acá. A ver. Este señor tiene aquí alineación en Bobstar. Esto ya viene ya todo creado para que tú simplemente lo utilices, ¿ya? A ver, alineaciones. Aquí tenemos, ¿no? Text Center. Text Center. A ver, Text Justify. A ver, ¿qué es lo que hace el Text Justify? Ahí está, ya sale justificado, ¿no? Entonces, si tú te percatas, en ningún momento yo he creado una clase de justificación y le he puesto un estilo que se justifique. Simplemente este text justify ya existe acá, en este Bobstar. Text justify, ¿ves? Entonces aquí ya utiliza la alineación justificada. Entonces en vez de yo estarlo haciendo, simplemente ya yo sé que existe. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente lo utilizo. En esta sección aquí voy a colocar un P, ¿cierto? Aquí vamos a colocar acá también un lorem ipsum. Y aquí lo voy a poner de clase text write, por ejemplo. Text write. Actualizo. Bien, y el texto sale alineado a la derecha. Y ya no necesito hacer un estilo para cada uno de ellos. ¿Entendido? ¿Sí? Entonces, aquí ya nosotros tenemos nuestra visión de página. Observa, aquí ya se ve el espacio, ¿no es cierto? Y hay un espacio por defecto, que es lo que nosotros podemos observar acá. ¿Sí? Es lo que podemos observar acá, que ya tú tienes el espacio. ¿Entendido? Entonces tú todo lo que coloques en el aside, por ejemplo aquí en el aside, voy a colocar otro P. Vamos a colocar acá un lorem ipsum también, es un texto predeterminado. Actualiza, observa, y esto aparece acá. ¿Ve? Entonces de esta manera tú puedes ir empezando a crear ya las divisiones de tu página de una manera mucho más fácil. ¿Me dejo entender? Entonces tú por esta parte ya no te preocupes, porque este señor se va auto ajustando. ¿Ve? ¿Me dejo entender? Se va auto ajustando. Y ya no hay ningún problema que le tienes que poner el flex y nada por el estilo. ¿Entendido? Entonces, de esta manera, lo que es con el Bobstrat, nosotros podemos trabajar de una manera mucho más interesante. Entonces, si nosotros queremos acá hacer nuestra barra de navegación, es muy sencillo, por favor, jóvenes, porque aquí empieza ya todo lo sencillo. Por ejemplo, vamos a colocar acá navegación Bobstrat. Navegación Bobstrat, por ejemplo. ¿No? Por ejemplo acá, que se llama el navbar. Por ejemplo, aquí te dice cómo trabaja, hace tu explicación y todo lo demás. Y aquí tienes un pequeño ejemplo, ¿no? Aquí tienes un pequeño ejemplo. Entonces tú agarras, simplemente, ¿qué haces esto? Simplemente lo copias. Mira, algo así sencillo. Lo copias y lo vamos a pegar acá en nuestro código. ¿En dónde lo vamos a pegar? Lo vamos a pegar donde está el nav. Aquí. Aquí lo pegamos. ¿Entendido? Está. Lo pegamos acá. Bueno, este nav sale. Ya teníamos un nav por ahí. Ya teníamos la palabra nav. ¿Cierto? Pero este nav tiene que tener todas estas clases, observa. Este nav desaparece. Ya está, observen, lo grabo, veo mi página
¿Ven? Y mi página ya va quedando más profesional. ¿Se dan cuenta? Miren, ¿no? Tengo mis elementos, tengo mi menú, tengo mi elemento de texto de búsqueda para hacer mi propia página. ¿Se dan cuenta? ¿Ven? Este menucito yo lo he creado de una manera fácil, simplemente copiándolo, copiándolo de acá. ¿Por qué? Porque me he copiado este primer estilo. ¿Ven? Me ha salido igualito, ¿no? Ahora, ¿por qué no me aparecen estas opciones? ¿Por qué no me aparecen estas opciones? Porque debería aparecerme, ¿no? Y a mí no me aparece. Observen acá. Debería aparecerme. No me aparece por la sencilla razón de que todavía no le he dicho que utilice acá, observen, aquí en el script. Script es un archivo externo y vamos a colocar js/bobstract.js. Al hacer esto, actualizamos, tampoco aparece porque este señor nos está faltando, ojo, agregarle el jQuery, el jQuery, para que pueda funcionar. ¿Entendido? ¿No? Pero si nosotros hubiésemos trabajado con la versión CNX, también igualito necesitaríamos el jQuery. El jQuery lo vamos a utilizar de esta manera. A ver, ¿dónde está acá? Lo vamos a descargar. Download. Tenemos la versión, la 3.5. Ojo, ustedes me están diciendo que quieren trabajar con todo descargado. Entonces aquí hacemos clic aquí y lo vamos a descargar. Este es el archivo. Ya, vamos a descargar sin comprimir. Este archivo. Lo marco todo. Ese es el problema cuando tenemos que descargar el archivo. Tenemos que copiarlo todo, caballero. A ver, ¿por qué no lo descarga? A ver, clic derecho. No, me va a copiar el enlace. Clic derecho, guardar como. Acá está, más fácil. Clic derecho, guardar como. Ya saben que esto lo tenemos que guardar en el disco, en nuestro proyecto dentro del JS. Y lo guardamos de esta manera. Guardamos. Listo. Una vez que ya lo guardamos, deberíamos incorporarlo también aquí en nuestro archivito. Script js/ y tenemos que buscar nuestro archivo jQuery. ¿Dónde está? Acá está. jQuery, tal como se escribe ya. jQuery guión 3.5.1.js. Bravo. Actualizo mi página y ahora debe de funcionar. A ver, ¿por qué no funciona? Primero se coloca el jQuery entonces. Ese cuál es el problema. El problema es que acá el Bobstract lo he escrito con la B grande y es la B chica. ¿Qué pasó? A ver, ¿por qué no quiere cargar el archivo? Buscar JS, jQuery, guión 3.5.1.js. ¿Está bien? A ver, vamos a ver. ¿Por qué no quiere trabajar nuestra barra de navegación? ¿Por qué no quiere trabajar? Bien, uno de los problemas también que nosotros tenemos es que cuando nosotros trabajamos con todos estos elementos, este elemento nos dice que tenemos que utilizar ciertos estilos
o ciertos elementos que tiene el Bobstra, ¿ya? Porque miren, inclusive acá hasta me aparecen unos menucitos bien bacanes, ¿no? Tipo celular, ¿ya? Ese es uno de los pequeños problemitas que nosotros tenemos cuando trabajamos con el, con el NAP, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Te lo voy a explicar bien bacán. Mira, recuerda que aquí nosotros descargamos un Bobstra, este archivo Bobstra. ¿Recuerdas? Aquí había varios JS. ¿Ven? Aquí teníamos los elementos para la carrusel y por aquí debe estar uno que es el útil y todo lo demás. Uno de estos elementos son los que necesita nuestro Bobstrat para poder empezar a trabajar. Una manera más rápida para poder trabajar, como les había indicado a ustedes, ¿no es cierto?, era que nosotros coloquemos estos dos elementos. Observen, estos dos elementos. Cuando colocamos estos dos elementos, por ejemplo, acá está. Miren, nos está faltando el popper. Miren, para que funcione nuestro elemento, nos está faltando agregar el popper.js. Ese popper.js lo vamos a buscar por acá. Aquí no está. Entonces debe estar por acá. Distribuido en JS. Tampoco está por acá. Vamos a buscar el popper. En esto JS. En el distribuido. Acá está el popper. Este es popper red. ¿Cuál es el que me pide acá? Solamente popper. Este no es. El popo. No es el popper. Vamos a ver. Bien, ese es uno de los pequeños detallitos cuando nosotros empezamos a trabajar de esta manera, ¿no? Entonces tendríamos que buscar cuál es el archivo popper. Entonces más fácil es copiar todo esto. Observa. Lo copio, ¿cierto? Evito problemas, ¿cierto? Y me voy acá, observa. En vez de agregar este jQuery, aquí pego estos dos. Grabo. Ya. No, está funcionando todavía. Entonces ya agregué este. Ahora borrar Bobstrat, estos dos. Y voy a agregarle este elemento. Copiado, copio y lo pego acá. Listo. Voy por acá. Hice la página. A ver, y aquí me parece que hay algún error porque no está funcionando bien esto. No debería aparecer ese colorcito. ¿Pero bien? Entonces aquí parece que hay un paréntesis, un pequeño error. Que realmente no porque sale ese color. No debería salir de este color. Bien. A ver. Debería aparecer así. A ver. Parece que hay pequeños problemas en algún script. Pero este debería aparecer en rojo acá. A ver. ¿Cuál es el detallito? Debería aparecer. Voy a hacer una pequeña pausa ya para poder terminar el ejercicio.
parece que el Bobstrat le está faltando algo a un elemento que deberíamos de tenerlo acá en cuenta. Pero bueno, eso ya lo vamos a ir resolviendo en el siguiente capítulo porque todavía no hemos trabajado el tema de los menús, pero más o menos para que te vayas teniendo en cuenta cómo tú puedes ir trabajando, ¿no? Entonces aquí tienes tu... algo está pasando en la codificación, quiero que entiendas, porque esto no debería aparecer así, ¿no? Esto no debería aparecer así. ¿Me dejo entender? Entonces hay algo en el código que está mal escrito, un paréntesis, algo, una comilla que está de más. Entonces tendría que buscarlo bien, ¿ya? Entonces lo que ustedes pueden observar acá es el tema de la maquetación, ¿no? Aquí estamos creando una barra de navegación que me permite pues hacer un menú. En todo caso ustedes también pueden hacer su propio estilo de menú, pero este ya es un menú mucho más fácil y aquí tenemos nuestros elementos, ¿no? Entonces básicamente esto es el tema de la cuadrícula, que si tú te percatas ya no has creado pues unos estilos para poder colocarle un borde, para poder colocarle un margen de separación, porque este ya por defecto ya tiene el margen de separación, observa, ¿no? Y ya no interesa cuál es el margen de separación, ¿no? Y observa tu menú, ¿no? Aparece de esta manera, ¿no? Tipo sándwich, ¿no? Cuando hay espacio, se reduce. Entonces todo eso ya está programado. Luego ya en la siguiente clase vamos a dedicarnos exclusivamente a las barras de navegación, a los menús, porque tenemos que descargar una serie de archivos para que nos funcione. ¿Entendido? Bien, jóvenes, entonces no sé si alguien tiene alguna pregunta para poder ya finalizar el tema. Preguntas. Preguntas. Bien, entonces en vista de que no hay ninguna pregunta, voy a detener la grabación.